va a ser un poco más liviana que las clases anteriores porque mi interés en una gran parte de ella, no, en toda no, pero en una gran parte de ella es daros algunos ejemplos de espacios cocientes desde un punto de vista todavía bastante intuitivo. O sea, ahora mismo a mí me interesa que vosotros pilléis la noción de cociente intuitivamente. No sé si cuando terminemos hoy o ya el próximo día, el próximo lunes, veremos lo que se llama el teorema fundamental de los cocientes, que permite identificar cocientes de modo riguroso. A partir de ese momento ya empezaremos a probar de modo más riguroso que algunos espacios son cocientes de otras cosas. ¿De acuerdo? Pero ahora mismo a mí me interesa especialmente que vosotros veáis cómo el hecho de realizarle cociente a un espacio topológico lo afecta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y qué es lo que no cambia? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos que yo espero que no sean muy difíciles. Primeros ejemplos. Bueno, os recuerdo lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer es que si nosotros tenemos un espacio topológico, con una cierta topología, o sea, una colección de abiertos que cumplen los axiomas de Hausdorff, y tengo una relación de equivalencia sobre el espacio, yo puedo dotar al espacio cociente, al conjunto cociente, perdón, de una estructura de espacio topológico. ¿De acuerdo? Y vimos la manera en que se hace. La idea es que decimos que algo será abierto en el cociente si su antiimagen por la proyección cociente es abierta arriba, es abierta en el espacio original. ¿Vale? Esa es la manera que tenemos, digamos, de traspasar la estructura topológica del espacio X a su cociente. ¿Vale? De este modo, la proyección cociente se hace continua de modo automático, tautológico. De hecho, está en cierto sentido diseñado para que eso ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, ahora tenemos espacios topológicos. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Vamos a movernos con algunos espacios concretos. La gran mayoría de los ejemplos que vamos a ver en este curso, si no todos, van a ser espacios que son subespacios de Rn, de algún cierto Rn. Y por tanto, en general, si no decimos nada, y normalmente no diremos nada, la topología que asumiremos sobre los espacios que tratamos es su topología como subespacio de Rn. ¿Vale? Os recuerdo que si yo tengo un espacio topológico y tengo un subespacio suyo, un subconjunto suyo, ese subconjunto es a su vez un espacio topológico con la topología de subespacio. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la topología de subespacio viene dada por un abierto es un subconjunto del pequeño es abierto en la topología de subespacio si es intersección de uno de la grande con el espacio pequeño. ¿Lo recordáis esto? De topología, de la asignatura de topología. Entonces, y por supuesto el abierto en el pequeño no tiene por qué ser abierto en el grande, a menos que el pequeño ya fuera abierto. Esa es la idea de la topología de subespacio. Entonces, vamos a suponer que, si no se dice nada, todos estos espacios adquieren la topología de subespacio de la topología usual, de la topología euclídea de Rn. ¿De acuerdo? Recordad que la topología euclídea de Rn es la que tiene como base de abiertos las bolas euclídeas. ¿Vale? Si lo pensáis en R1, pues las bolas son los intervalos abiertos, en R2 las bolas son los discos abiertos, en R3 las bolas son las esferas macizas abiertas, etc. ¿No recordáis esto? Al menos levemente. Esa es la topología usual y esa es la que van a tener prácticamente todos los espacios que vamos a manejar en este curso. Ya os dije que la topología algebraica es un reino de espacios más o menos regulares. En particular las superficies, que es lo que más nos interesa a nosotros, son espacios que son muy regulares, que son localmente iguales que Rn. ¿Vale? Los ejemplos monstruosos, de los cuales pues veréis muchos en topología, ejemplos tipo, ¿recordáis el peine, por ejemplo? ¿Os acordáis del peine? Peine es un espacio que tiene esta pinta. Y aquí las rectas van tendiendo a este punto. ¿Os acordáis de ese espacio? Son espacios extraños. Aquí, por ejemplo, pasan cosas extrañas en ese punto. Bueno, veremos algún espacio extraño en los ejercicios de esto, los ejercicios de esta parte, pero nunca más. Luego ya cuando entremos en topología algebraica no va a haber espacios de estos. Serán espacios localmente conexos, segundo numerable, espacios sin mucho problema. ¿Vale? Ahora en cocientes es cuando veremos alguna cosa rara. ¿De acuerdo? Pero en general no. Entonces, como os digo, vamos a trabajar con ejemplos general sencillos. En general serán subespacios de R3 o como mucho de R4, que ya tiene su complicación porque no pueden verse.
Entonces, ¿qué primeros ejemplos de cocientes más o menos normales podemos pensar? Pues no sé, el primero que yo pensaría que no es completamente trivial es, por ejemplo, el intervalo 0,1. Pensar el intervalo 0,1 como su espacio de R2 y vamos a considerar la siguiente relación de equivalencia. Recordad que para dar un cociente lo que tenemos que dar es una relación de equivalencia en el espacio que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Como os dije ya en su momento, basta dar los generadores de la relación de equivalencia y lo demás viene, digamos, por lógica. Entonces, consideramos el intervalo, yo lo voy a llamar cerrado, lo voy a llamar I normalmente. Consideramos la relación de equivalencia generada por por 0 relacionado con 1. ¿Vale? La única relación no trivial que considero es que el 0 está relacionado con el punto 1. Todos los demás su clase de equivalencia tiene un solo elemento, que es el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a considerar el cociente, conjunto cociente y el espacio cociente. Primera pregunta. Tiene un poco de trampa, pero no mucha. ¿En el cociente hay la misma cantidad de clases de equivalencia que en el espacio de arriba? ¿Qué puntos en el espacio de arriba? Lo digo mejor. ¿El cardinal del cociente es el mismo que el del espacio de arriba? En este caso sí. ¿Por qué? Exactamente. Porque es el cardinal del continuo. ¿De acuerdo? En este caso, el conjunto de arriba y el de abajo tienen el mismo cardinal. Es una cosa que en el ejemplo que vimos ayer con conjuntos finitos no pasaba. Cuando hacemos un cociente no trivial en un conjunto finito siempre bajamos el cardinal. ¿Lo recordáis? Que ayer tuvimos 6 puntos de una relación de equivalencia y pasamos a tener 4 en el cociente. Esto en espacios infinitos no tiene por qué ocurrir. Bien, entonces pensamos en el cociente. El cociente aquí, recordad que es lo que vamos a hacer, es identificar este punto y este sin romper el resto de estructura topológica del espacio. ¿Ok? ¿Qué pensáis que va a ser el cociente? Mirad, tenéis que pensar el cociente, súper guay, tenéis que pensar el cociente como pegar. Vosotros si tenéis un espacio manejable, no siempre vamos a tener espacios manejables, pero esto sí es manejable. Esto cogéis una goma es un intervalo. Es un modelo pedestre para un intervalo. ¿Qué significa hacer cociente por esa relación de equivalencia, esta cosa tan rimbombante? Hacemos cociente por la relación de equivalencia generada por tal. Sencillamente lo que estás queriendo decir los matemáticos es que coges los dos puntos y los identificas. ¿Me seguís? Y decir que hay la topología cociente cuando hacemos esto, es decir, que lo único que hemos modificado es precisamente pegar esto. Que la estructura de proximidades que hay en el resto de la goma permanece incólume, es la misma arriba que abajo. ¿Se entiende? Esa es la idea. El cociente X, no sé si esto lo llamo I por esta relación de equivalencia, es homeomorfo a S a la circunferencia. ¿De acuerdo? Es la idea de pegar. He puesto aquí es homeomorfo porque estamos en clase de topología y quería remacharlo, pero igual podía poner es S1, porque para nosotros decir S1 y decir homeomorfo S1 es lo mismo. ¿Vale? ¿Alguien me ha escrito? Dime, Cristóbal. No, primero que donde se mantiene la estructura es lo que he dicho antes, donde se mantiene la estructura es, digamos, en el exterior, fuera de las cosas que estamos identificando. Por supuesto, cuando hacemos las identificaciones sí están ocurriendo cosas
donde hacemos los pegamientos. Por ejemplo, las distancias entre dos puntos, aunque la distancia no es exactamente un invariante topológico, sino es un invariante métrico, la distancia entre dos puntos cualesquiera que identifiques, si el espacio es métrico, se convierte en cero. Pero es entre los puntos, en los sitios donde estás haciendo identificaciones, en esos puntos sí ocurren cosas. Evidentemente la estructura se altera porque estamos pegando cosas. Pero lo que ocurre es que, a eso voy ahora. Ahora vamos a analizar un poquito los abiertos del cociente. Lo que ocurre es que fuera la estructura se mantiene igual. ¿De acuerdo, Cristóbal? Ahora voy a seguir hablando de esto, de cosas muy relacionadas con lo que me pregunta. ¿Vale? Me está preguntando si la distancia entre ambos puntos en el cociente no se mantiene. ¿Vale? Y es lo que le estaba contestando. Cuando eso en el chat, si no os digo la pregunta a vosotros, decidme que os la diga porque se me olvida, ¿vale? No era consciente que vosotros no la estabais. Cuando alguien me pregunte, yo leo la pregunta para que lo cogéis también vosotros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ahora la proyección cociente, por tanto, es una aplicación. La proyección cociente es una aplicación de I en S1. Es una aplicación sobreyectiva porque siempre es... porque la aplicación cociente siempre es sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Puede ser biyectiva? ¿Es biyectiva? ¿Es biyectiva? No, no es biyectiva. Eso os lo dije ayer y eso sí vale para finitos y para todos. Una aplicación cociente no trivial nunca es biyectiva, porque siempre dos, por lo menos, van a ir al mismo. Si la identificación es no trivial, si hay al menos dos puntos distintos que estén identificados, van a ir al mismo. Por tanto, el paso al cociente nunca puede ser biyectivo. ¿De acuerdo? Salvo que la relación sea trivial. Pero eso se relaciona, quería llamar un poco la atención sobre eso, con lo que ha dicho antes Luis, ¿era? Con lo que ha dicho antes él, que sí que existe una aplicación biyectiva entre I y S1, porque tienen el mismo cardinal. Lo que pasa es que es una aplicación que no va a conservar ningún tipo de estructura. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, remarcando un poco la diferencia entre pensarlos como conjuntos y pensarlos como espacios. ¿Vale? Entonces, bueno, si miramos un poco geométricamente la aplicación, tengo aquí mi intervalo, lo estoy enviando en la circunferencia, suponed que el punto... Normalmente la circunferencia, esto lo vamos a hacer más veces, la circunferencia solemos parametrizarla por este ángulo. Entre 0 y 2pi. Entonces esta aplicación, con esta identificación normalmente estos dos puntos los vemos como el 1, 0. En realidad da igual, viéndolo así abstractamente, lo mismo da pensar este que este. Pero digo lo que es por costumbre. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya podéis ver cómo funciona la aplicación. Este punto va a este. Cuando vamos aquí hacia la izquierda, por ejemplo, sus imágenes van yendo así. Y al llegar aquí, pues este vuelve al punto original. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Y ahora, ¿cómo son los abiertos en el cociente? Los abiertos en el cociente, y eso es lo que veremos a partir de, ya te digo, a partir de luego mañana, vamos a ver que aquí la topología que tiene el cociente, la topología cociente que vimos ayer, es exactamente la topología usual de la circunferencia inducida por R2. Quiero decir, ¿quiénes son aquí en una circunferencia? ¿Quién daría una base de abiertos? Sabéis que son los intervalos de este tipo, ¿no? Los intervalos abiertos de la circunferencia dan una base de abiertos de la circunferencia como subespacio del plano. ¿Recordáis esto? Cualquier abierto de aquí lo podemos poner como unión de intervalitos abiertos de este tipo, unión cualquiera. Entonces, perdón, ¿qué significa abierto en la topología cociente? Vamos a ver que este intervalo es abierto en la topología cociente. Si yo me cojo este intervalo y lo tiro hacia atrás por la proyección cociente, ¿qué es lo que me da? Este. ¿Qué es lo que me da aquí? Me da otro intervalo que andará más o menos por aquí si estoy contando de derecha a izquierda. ¿Lo veis? ¿Este es abierto? Este también. ¿Vale? Entonces, fuera, digamos, de donde está el conflicto, la estructura topológica se reproduce exactamente igual. Si cojo otro intervalo por aquí, va a estar aquí, si cojo otro aquí, va a estar aquí. Ver que no se hace ninguna modificación en los abiertos. ¿De acuerdo?
Para intervalos abiertos que no contengan a los puntos perdón, a los puntos, o sea, las clases de equivalencia donde han pasado cosas al pasar al cociente, no ocurre nada. O sea, se quedan prácticamente iguales. ¿Vale? Cristóbal, en este es el sentido que yo decía que se mantenía la estructura. Ahora vamos a ver qué pasa en el cociente. O sea, en el punto crítico, digamos, en el 1, 0. Si yo cogí un entorno abierto, ¿a qué se corresponde ahí? Cuando lo tiro hacia atrás. ¿Quién es su antiimagen? Yo cojo aquí un intervalito que sea un entorno abierto de este punto. ¿Cómo es su antiimagen? ¿Perdón? Dos abiertos. ¿Dónde está cada uno? Exactamente. Uno vendrá aquí y otro vendrá aquí. ¿Ok? No son intervalos abiertos, son intervalos semiabiertos, porque los extremos están. ¿Lo veis? ¿Pero son abiertos en el intervalo? ¿Sí o no? O sea, pensad un poco con... O sea, una cosa que tenéis... Vamos a ver. Yo estoy diciendo... O sea, aquí... O sea, que esto quiero explicarlo bien. Aquí, en principio, en este dibujo hay dos topologías. Una es la que induce R2 y otra es la topología cociente. ¿Vale? La de R2 ya la sabemos. Una base son los trocitos de intervalos abiertos y uniéndolos producen todos los abiertos. Y tratamos de identificar la topología cociente. ¿Vale? Entonces, para este ya hemos visto que es abierto, perdón, este ya hemos visto que es abierto porque aquí sus antiimágenes son intervalos abiertos. Y ahora mi pregunta es, si yo tomo aquí un entorno abierto de este, ¿su antiimagen es abierta aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Perdón? Su complementario sería cerrado. Exacto. Esa es una buena manera de verlo. Este trozo, o sea, si yo miro estos dos trozos dentro del intervalo, el complementario es esto, que es cerrado. Una buena manera de verlo. ¿De acuerdo? Otra manera de verlo es... Este dibujo ya me está quedando un poco guarreado, voy a hacerlo de nuevo. Si yo tengo estos dos puntos, otra manera de verlo es que este es la intersección de este intervalo con esa bola. Y este es la intersección de este intervalo con esa bola. Intersección de mi espacio con un abierto de R2 abierto, en la topología de subespacio. ¿De acuerdo? También os estoy diciendo un poco esto para recordaros la diferencia que hay entre considerar la topología de subespacio y la topología de R2 y la topología de R. Estas cosas no son abiertas si las pensamos en R. Los intervalos semiabiertos no son abiertos en R. Sin embargo, sí son abiertos aquí para la topología de subespacio. ¿Vale? O sea, me explico que si yo tengo la recta real con su topología de R y tomo un intervalo semiabierto, esto no es abierto en la recta real. Pero sí son abiertos en el intervalo si cogen a ese extremo, porque puedo ponerlos como intersecciones de esta manera. ¿De acuerdo? O por lo que dice Luis, porque el complementario es cerrado. ¿Me seguís? Daos cuenta de que si yo tomo este mismo espacio y tomo un intervalo así, dentro, esto no es abierto en el intervalo. ¿Lo veis? Porque no puedo ponerlo como intersección de una bola con el espacio. ¿Se entiende? Pues esa es la idea. La idea es que esto, después de todo esta cháchara, la intersección de esto son esos dos trozos que es abierta. Por tanto, estos entornos abiertos del punto crítico también son abiertos. ¿Ok? De aquí a probar que las topologías son las mismas es básicamente trivial, porque solo habría que probar lo que ocurre con las uniones y se puede trabajar. ¿Vale? Quiero decir, las dos topologías son las mismas, aquí la de subespacio de R2 y la cociente. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Esto es lo que ya os digo que probaremos de una manera más rigurosa un poco más adelante. Pero que intuitivamente veáis cómo la topología cociente reproduce la topología correcta en S1. ¿Se entiende, chicos? Y sobre todo la idea del pegamiento, la idea de que hacer el cociente es pegar, digamos, moviendo el espacio de un modo físico. Como si os imaginarais un modelo para el espacio, hicierais el pegamiento que toca. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta al otro lado del espejo? ¿Como Alicia?
No dice nada. Bueno. Vale, Miguel Ángel, gracias. Bien, entonces, voy a cambiar de pizarra, o sea, de cámara. No, esta no. Ahí. Más enreo con el intervalo. ¿Está todo claro, chicos, hasta aquí? ¿Todo bien? Vale. Otro ejemplo. El mismo intervalo, pero ahora, perdón, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar aquí 2 puntos, A y B, y mi relación va a ser A relacionado con B. ¿Qué pinta tiene el cociente ahora? Ahí, dale. Eso es, básicamente como un lazo, parecido a un lazo. ¿Qué estamos haciendo? Pensad lo mismo, de nuevo que tenéis una goma. Tenéis una goma, en lugar de cogerla por los extremos, la agarráis por 2 puntos del interior, de dentro, y dobláis. ¿Qué se queda? Pues se queda una cosa así como esta. ¿Lo veis? Esto, bueno, si esto es el 0 y esto es el 1, esto sería el 0, esto sería el 1, y esto sería el punto gordo, que es la clase de A. O sea, si esto es I, de nuevo, esto sería I cociente por esa relación. Este punto de aquí es la clase de A. Ese punto. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se realiza la identificación? Mirad ahora cómo va la aplicación. La aplicación va perdón, de 0 en 0. Este trocito se corresponde a este trocito. Luego viene el punto donde hemos realizado la identificación, que es este. Hacemos todo ese recorrido, que es este, clac, y aquí venimos y llegamos hasta ahí. ¿Lo veis? Y hemos producido ese espacio. Este es un espacio que... Vale, que si alguno en su devenir vital es llevado por los procelosos caminos de la geometría algebraica, os aparecerá muchísimo ese tipo de curva. Ese tipo de curva es muy, muy habitual. Esto es lo que se llama una singularidad. Pregunta ahora, para vosotros y para ellos. Vosotros sois todos, vosotros. ¿Esto es homeomorfo a S1? ¿Es homeomorfo a S1? ¿Eso es igual que la circunferencia o no? ¿Qué os pide el cuerpo decir antes de que esto es homeomorfo, que esto es S1 o no? ¿Qué os pide el cuerpo decir? ¿Esto es una circunferencia o no? Si veis esto. ¿Vosotros le enseñáis esto a vuestro hermano y decís, ¿esto es una circunferencia? ¿Qué os va a decir vuestro hermano? Suponiendo que lo tengáis, claro, que no es mi caso. Esto no es una circunferencia. Esto tiene una forma completamente diferente. Estáis tímidos, no seáis tímidos, soltados, no pasa nada. Estamos entre amigos. Y me están grabando a mí, no a vosotros. Esto, evidentemente, no es una circunferencia. Se puede probar de varias maneras diferentes. Por ejemplo, esto localmente es un semi-intervalo, mientras que la circunferencia, en cualquier punto que miremos localmente, lo que tenemos es un intervalo. En torno es un intervalo. Eso ya basta para ver que no son homeomorfos. ¿Vale? Aquí hay un punto de orden 4. La circunferencia no tiene puntos de orden 4. ¿De acuerdo? Esto es un espacio topológicamente diferente. ¿Me seguís? Ahora, recordad lo que os dije ayer, esto adelante un poco tráiler de lo que viene después, pero no está bien decirlo ahora porque ha aparecido. Recordad que ayer os dije que dentro de unos días, semanas, veremos que vamos a estudiar una relación de igualdad más débil que el homeomorfismo. ¿Recordáis que os lo dije el primer día? De espacios homeomorfos, y nosotros vamos a decir que los espacios topológicos son iguales para algunas cosas con un criterio más débil que homeomorfo. ¿Ok? Pues con ese criterio más débil, esto sí va a ser una circunferencia. Esto os lo recordaré cuando lleguemos a ese punto. ¿Vale? Si le pedimos más, por eso os digo que la igualdad siempre depende de lo que nosotros entendamos por igualdad en matemáticas. ¿Vale? Pero sobre todo lo más importante, ¿habéis entendido cómo se hace el cociente? ¿Cómo es la identificación? ¿No?
Está clara. Vale, otra más. Ahora identifico, por ejemplo, 0 con A, con B y con 1. Un trébol. ¿De cuántas hojas? Uy, ahí. Eso es de las tabernas irlandesas. Sería esto. ¿De acuerdo? Si estamos en la iris de Nervión, lo llamamos trébol. Si estamos en clase de topología, esto se llama suma puntual de 3 circunferencias. O bien se llama también wedge. Lo voy a poner. Suma puntual de 3 circunferencias. ¿De acuerdo? Y como ya, si sois un poco avispados, podéis haberos dado cuenta, esto de suma puntual es una cosa más general. En realidad se llama suma puntual a hacer cociente de varios espacios identificando un punto de ellos. ¿De acuerdo? En general, dado, voy a ponerlo para 2, pero esto se generaliza fácilmente, dados dos espacios x1 y x2, con x1, x1, perteneciente a x1, x2, perteneciente a x2, el cociente de la unión disjunta x1 unión x2. Unión disjunta significa considerar cada espacio por separado, ¿de acuerdo? De la unión disjunta x1 unión x2 por la relación x1 relacionado con x2 se llama suma puntual o unión puntual también, o wedge, tiene varios nombres, unión puntual o wedge de los dos espacios. Un montón de nomenclatura para decir que me cojo dos espacios por separado y los pego por un punto. ¿Vale? Es evidente, pero la unión disjunta se topologiza como los abiertos de uno y los abiertos de otro. ¿Vale? Unión disjunta significa que yo considero los espacios por separado. ¿Ok? Aquí la aplicación cociente, por ejemplo, si tomo, bueno, dibujo dos espacios cualesquiera, por ejemplo, aquí tendríamos x1 y aquí x2. Bueno, los voy a poner frente a frente para que sea más fácil pegarlos. Tenemos x1 y x2, pues la unión puntual sería, voy a tratar de dibujar más o menos la misma cebolla, la unión de estos espacios a través de este punto. ¿Vale? Estos dos pretenden ser esos dos, pero como dibujante no me hubiera ganado la vida. ¿Vale? La idea es cojo los dos espacios y los pego por un punto. ¿De acuerdo? Y ese es un tipo de cociente muy habitual. De hecho, en este curso, un espacio muy importante será la suma puntual de circunferencias. Es un espacio muy importante desde el punto de vista topológico y algebraico, de hecho. Parece mentira que muchas veces en matemáticas las cosas simples esconden un montón de estructura dentro. Como en mayo, os contaré algunas cosas sorprendentes sobre esos espacios. Sorprendentes sobre esos espacios. Tienen monstruos dentro, aunque no lo parezca. Bueno, está clara la idea de suma puntual, ¿no? Pues ese es otro cociente muy habitual. ¿Vale? De momento no pregunta nadie. ¿Qué hora es? Ay, son más de las 3. Vale.
Voy a cambiar de pizarra. ¿Están claros los ejemplos hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Quiero eso, que salgáis por lo menos viendo lo que es un cociente. Esa es la idea de un cociente. Pero de hecho, enlazando unos con otros. Ah, esto no, perdón, no lo he dicho. Se suele representar. Ah, ya he cambiado la cámara, ¿no? Bueno, lo pongo aquí. Lo pongo en los dos lados. X1, Vx2. Esta es la representación de la suma puntual. ¿Vale? La pongo aquí para que lo vean los de casa. Es la notación para suma puntual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos con otro ejemplo. Voy enlazando unos con otros. Vamos a suponer que tenemos la suma puntual de dos circunferencias. Tengo S1, wedge S1. ¿Alguien me ha preguntado? ¿No se ve? Un momento. Ah, es que está todo guarreado, perdón. Voy a bajar un poco la pizarra. Sí. Voy a bajar un poquito la pizarra. Sí, por la iluminación y porque las pizarras estas son del 3 al cuarto. Un momento. Se ve un poquito, de todas maneras, Jesús pone X1, wedge, X2 es la notación para suma puntual. Es lo único que he escrito. Lo de debajo sí se ve. ¿Vale? Es la notación para suma puntual. ¿De acuerdo, Jesús? Vale. Pues eso, el ejemplo que iba a contaros. Ahora el espacio de salida, el X, va a ser S1 wedge S1. Por supuesto, se pueden hacer cocientes sucesivos. Podemos hacer primero una identificación, después hacer otra, y lo que obtengamos al final es un cociente del primero con el que hayamos empezado. Eso es evidente. Vamos pegando cosas, es lo mismo que si en el primero hubiéramos hecho todos los pegamientos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle un cociente a este cociente, a este espacio. Entonces decimos, relación de equivalencia. Generada por, no pongo generada, pero ya sabéis que está implícito. X relacionado con Y. Si X e Y pertenecen a la segunda circunferencia. Si están en ese S1. ¿Lo veis? ¿Qué forma tiene el cociente? ¿Qué es el cociente en este caso? ¿Qué intuición tenéis? Eso es. ¿Lo veis también ahí del otro lado? ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es... Tengo esto. ¿Vale? Y digo, dos de aquí, cualesquiera, están relacionados. Cuando paso al cociente, todos estos, clac, se cierran y se convierten en un solo punto, que es, podemos ver que sea este. ¿De acuerdo? La estructura topológica de aquí a la izquierda no se ve alterada. ¿Vale? Entonces el paso al cociente es S1. Y esto sería, digamos, la primera copia de S1. Primera copia. ¿Ok? ¿Cómo es la proyección cociente? ¿Este punto dónde iría, por ejemplo? Al pasar por la aplicación. ¿Dónde va? Chucu, chucu, chucu. ¿Alguien que diga algo un poco más claro? Bueno, así mismo. A él mismo, digamos, aquí, al polo sur. ¿Vale? ¿Este a dónde va? A este. ¿Vale? Al punto
o este. Este, aquí. ¿Y este? ¿A dónde? ¿A qué punto de aquí? A la unión a este. Eso es. Todos los de aquí de la derecha van a este punto. ¿Lo veis? Eso es la proyección cociente en este caso. ¿Se entiende? ¿Vale? Profesor, Sí. ¿podría repetir eso último de los elementos de la segunda circunferencia van a uno solo? Claro, mira cuál es la relación. La relación es que X e Y están relacionados si pertenecen a la segunda S1, a la de aquí. Entonces, tú recuerdas qué es lo que pasa. Cuando pasamos al cociente, todo lo que está relacionado se convierte en lo mismo. Entonces, todos estos puntos, al pasar aquí, están relacionados. ¿Cuál es aquí el representante de esa clase? Precisamente este punto. Por eso todo esto que hay aquí, colapsado en este punto. Sí, ¿Lo sí, ves? que no había mirado bien la relación. Vale, vale. ¿Vale? Estupendo. Pues, quien haga falta, animaos como ha hecho este chico a hablar por el micro, no hay ningún problema. Ahora, una cosa divertida. Bueno, divertida, dentro de lo divertidas pueden ser estas cosas. Si yo tengo aquí un entorno del punto crítico S, ¿cómo será su antiimagen? Eso es. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú? Alba. Pues es exactamente lo que ha dicho ella. Cuando yo hago antiimagen de este punto, solamente por hacer antiimagen de este punto por la proyección cociente, ya me viene todo esto, porque todo esto es su antiimagen. Todo lo demás hay que estudiarlo aquí. Entonces, este trozo, este pequeño abiertito, cuando lo tiro hacia atrás, tendré el que es igual, pero aquí, y todo eso que viene de gratis porque estamos con ese punto. ¿Lo veis? Esa será la antiimagen de este abierto. ¿Será abierta, por cierto? O de este abierto, digo, de este intervalo. ¿Será abierta en el cociente? ¿Esto es abierto en el cociente? Os doy caña, pero así es la vida. ¿Esto es abierto en el cociente o no? Sí. Es lo que ha dicho ella. Porque coger esto y esto y el gordo este es abierto en R2. Si yo cojo esta bola, la intersección con mi conjunto es precisamente el que yo quiero. Por tanto, esto es abierto en la suma puntual. ¿De acuerdo? De hecho, aquí de nuevo esto vuelve a tener la topología cociente y la topología de subespacio de R2 vuelve a ser la misma sobre esa circunferencia. ¿De acuerdo, chicos? Bien, sin alejarnos de este ejemplo. Perdón. Voy a volver aquí. Y ahora voy a dar la siguiente relación de equivalencia. Lo voy a poner... Vale. Lo voy a poner gráficamente. Lo voy a definir gráficamente. Tengo el eje vertical que pasa por el medio de los dos y ahora la relación de equivalencia va a ser cada uno relacionado con su simétrico respecto del eje. ¿Vale? Entonces, este, por ejemplo, va a estar relacionado solamente con el mismo y con este. Este con el mismo y con este, etc. ¿Entendéis la relación? Cada uno a través del espejo el que está en la posición correspondiente. ¿Se entiende? ¿Cuántos elementos tiene cada clase de equivalencia? 2, excepto este que tiene solo 1. ¿Vale? Entonces, ¿quién será el cociente ahora? De nuevo, una sola circunferencia. Pero ahora, ¿quién es la aplicación cociente? Imaginad que lo hemos hecho así. Este sobre ese. ¿Quién sería la aplicación cociente? Si yo cojo, por ejemplo, este punto, me irá aquí. ¿Lo veis? Y ahora, si cojo, por ejemplo, este, me irá aquí. Quiere decir, si lo pensamos llevando esta sobre esta.
este irá aquí, etc. ¿Lo veis? Con esto quiero deciros que puede que los cocientes sean iguales, pero que la relación de equivalencia sea diferente y, por tanto, la aplicación también sea diferente. O sea, un cociente no viene dado solamente por el espacio cociente, ¿cómo se dice? O sea, quiero decir, lo digo bien. Un paso al cociente no viene dado solamente por el espacio cociente, sino que la aplicación también es importante. ¿De acuerdo? Estos como espacios son el mismo, son homeomorfos, pero las aplicaciones son diferentes. ¿Se entiende? ¿Vale? Bien. ¿Vais siguiendo, chicos? ¿Queréis que haga énfasis en algo? Dímelo. Sí. Es indiferente. Sí. Sí, sí, sí. Puedes pensarlo. Todo depende de cómo pienses esa aplicación. Perfecto. ¿Vale? Vale. Otro ejemplo. Otro es el intervalo. El juego que está dando el intervalo. Imaginad ahora que identifico todos esos puntos. Si esto es A y B, entonces diré que X está relacionado con Y, si solo si, A, si solo si no, perdón, A menor o igual que X, menor o igual que Y, menor o igual que B, y luego ya lo degenerado nos dará el inverso. ¿Vale? Estoy identificando todos los puntos que están aquí dentro. ¿Ok? ¿Qué forma tiene el cociente ahora? Igual. ¿Qué forma tiene el cociente ahora? Pues sencillamente es como si estuviéramos aplastando este segmento. Este coincide con este, pues esto y pasaría a algo y prima que sería homeomorfo al propio y. Dime. No, claro. O sea, yo digo, ojo, es sutil. Esto es homeomorfo a esto, pero esto no es un homomorfismo. ¿Vale? O sea, entre dos espacios homeomorfos puede haber aplicaciones que no sean homomorfismos. Piensa, por ejemplo, la aplicación constante. ¿De acuerdo? Si tú tienes dos intervalos que son claramente homeomorfos, cerrados, por ejemplo, y tú coges la aplicación que te manda todo este intervalo a este extremo, eso no es un homeomorfismo. Entonces, esta aplicación es una aplicación que no es un homeomorfismo, pero entre espacios que sí son homeomorfos. ¿No te he convencido? O sea, esta aplicación, es lo que he dicho antes, la aplicación... Sí. Tal como te has definido tú, que X relacionado con Y, ¿Sí? yo creo que no está definido como equivalencia. Bueno, es la generada, por eso te digo, es la generada. O sea, esto es un sí. O sea, yo te digo, si ocurre esto, estos están relacionados. Pero no te estoy diciendo que si no ocurre, no ocurre lo otro. O sea, es decir, que X relacionado con Y esto quiere inmediatamente dices, como es la generada, como X está relacionado con Y está relacionado con X. ¿Vale? Vamos, que si tú escribieras X relacionado con Y, si A menor o igual que X menor o igual que Y, o A menor o igual que Y menor o igual que X menor o igual que B, definirías la misma relación. Meterías más información explícitamente y ya está. Lo que sí es verdad es que si tú dices que esto es la relación de equivalencia, tal y como está escrito, no es una relación de equivalencia. Es la generada por esta. Por eso he intentado hacer énfasis en eso. Cuando decimos de esto es la generada para tener que andar a cada momento diciendo que si es la misma o no si se cumplen todas las propiedades. Cogemos esta y la menor relación de equivalencia que la contiene es la que queremos. Y la menor relación de equivalencia que la contiene es identificar todos estos puntos. Vale, pero está muy bien que vayas preguntando. ¿Tú cómo te llamas? Sara. Voy poco a poco. Como sois poquitos, aspiro en unos días más o menos a ver todos vuestros nombres. Por lo menos de los de aquí. De ellos sé solo los nombres, las caras no. Bien, de momento. Pues eso.
es un intervalo, esto vuelve a ser un intervalo, como muy bien ha identificado Luis, pero la aplicación, por supuesto, no es un homeomorfismo, porque nunca va a ser inyectiva, salvo en el caso trivial. ¿De acuerdo? Ahora, análogamente aquí, en cierto sentido, si yo me cojo, aquí hay un punto distinguido, ¿vale? Otra pregunta, poco a poco. Quiero que se os vayan quedando todos los conceptos en la cabeza. Las clases de equivalencia de este cociente, ¿cuántos elementos tienen? ¿Cuántos tipos de clases de equivalencia hay? Por cardinal. Sí, casi. Pensad aquí abajo. Yo cojo una clase de equivalencia en este cociente. ¿Cuántos elementos tiene? Eso es lo que quería escuchar. La clase de equivalencia de cualquiera de estos elementos, excepto del gordito este, tiene un solo elemento. La de este tiene el cardinal del continuo. Todo este trozo de aquí. ¿Lo veis? Pero una vez que hemos pasado al cociente ya son indistinguibles. Este punto es igual que los colegas que tiene alrededor. ¿Lo veis? Tiene un pasado mucho más chungo, pero cuando llegas aquí son todos iguales. ¿Lo veis? En el cociente todo esto se ha igualado y ya está. ¿Está claro, chicos? Bien. Quería decir algo y se me ha ido. ¿Qué quería decir? Ay, qué cabeza, Ramón. Ya sé lo que quería decir. Ya sé lo que quería decir. Bien. Os dejo un pequeño ejercicio para que penséis. Esto es para que penséis. No hace falta que hagáis nada riguroso. Quiero que penséis un poco en ello. ¿Qué pasaría si relaciono los puntos de aquí, pero solamente los del intervalo abierto? Los extremos no. Intentad pensar qué pinta tendría el cociente. En casa, esto lo dejo ahí. ¿Cómo se dice? Tiro el hueso. Os tiro el hueso para que lo penséis. Y vosotros también, que os estoy viendo, aunque no creáis. Identificamos todo lo de dentro del intervalo, pero los extremos no. ¿Vale? Es perfectamente válido. Es una identificación como relación de equivalencia FTEN. Pero el cociente es divertido. ¿Vale? Bueno, eso lo dejo ahí. ¿Cuánto tiempo me queda? Son las 3:20. Al final voy a pasarme toda la clase hablando de esto, pero no me importa porque yo creo que es ilustrativo. ¿Qué iba yo a hacer, padre? Borrar y cambiar la cámara. No, está aquí, ¿no? Sí, pero lo último que escribí fue allí. Quería enseñaros, para terminar la clase de hoy, un cociente de dimensión 2. Hemos estado todo el tiempo trabajando con cocientes de dimensión 1. Y porque de momento os llevéis para el fin de semana tengáis algún cociente de dimensión 2 que os haga un poco más felices. Luego haremos cocientes un poquito más complicados. El próximo lunes, que tenemos además 2 horas. Por ejemplo, si yo tengo este cuadrado, ¿vale? Imaginad que esta es la recta x igual a 0. Estamos en R2 y esta es la recta x igual a 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ay, perdón, la cámara. Gracias. Joder, si lo he borrado y lo he dicho, pero no, y tengo hasta el mando aquí, disculpadme. No tarda nada. Gracias por decírmelo. Esta es la 1. Perdón, que uno va cumpliendo años y se me van las cosas de la cabeza. Tenemos x igual a 0 y x igual a 1. ¿Vale? Y ahora nuestra relación va a ser, identifico en este cuadrado, que lo considero con los bordes, identifico 0i con 1i. La relación generada por eso, dentro del cuadrado. Pensar que el cuadrado es de lado 1, tiene lado 1. ¿Quién es el cociente? Un cilindro. Se ve bien, ¿no? Cociente es, yo tengo el cuadradito, lo cierro y me queda un cilindro. ¿Lo veis?
Esto normalmente, bueno, lo escribo. El paso al cociente va a un cilindro. ¿De acuerdo? Y se puede ver, y lo veremos dentro de unos días, un par de días, con rigor, que de nuevo en la topología de subespacio del cociente del cilindro en R3 es la topología cociente de esta aplicación. ¿Vale? Das cuenta de que aquí el cilindro tiene borde. Tenemos este trocito está y este trocito está. La base no, por dentro está hueco. Pero esto y esto sí que están. ¿Vale? Esto se suele identificar así, de un modo abreviado. Si tenemos estas dos flechas, indicamos que estamos identificando así. ¿De acuerdo? Una identificación sencilla sobre un espacio de dimensión 2 como es el cuadrado. Y ahora, ¿qué ocurre si además añado esta identificación? Voy a llamarlo A, estoy identificando este con este, y a esto voy a llamarlo B, identifico el de arriba con el de abajo. ¿Qué me queda? ¿Alguien me está diciendo algo? Ahí está, el toro, un toro, perfecto, 6 toros 6, magnífico. Eso es. Si identifico las dos bases, lo que me queda es un toro. ¿Vale? Que es un espacio que vamos a tratarlo muchísimo. Para mí es un gran identificador de matemáticos el que ven esta cosa y la llaman toro. El resto del mundo la llama donut. Creo que es por algo de arte medieval. Lo miré en algún momento y se me olvidó. A ver si lo miro para el lunes. Pues ese es otro de los espacios que vamos a tratar. Y de hecho esto es una superficie. Este espacio es una superficie y es de las superficies que vamos a tratar. Localmente es R2. Si tomáis aquí cualquier intervalito, es como un disco abierto. Y eso pasa en todos. Por tanto, este de hecho va a ser uno de los espacios fundamentales en nuestra clasificación de superficies. ¿De acuerdo? Y está obtenido, como habéis visto, está obtenido como cociente. Se puede ver como cociente del toro o se puede ver como cociente del cilindro. ¿Lo veis? Esto es... Hay otra manera de ver, perdón, el toro como espacio topológico que no es como cociente, que es verlo, esto se suele llamar T. T también puede verse como el producto de dos circunferencias. Una sería así, producto cartesiano, y otra sería así. En este sentido, lo que ocurre es que yo fijo una de las circunferencias y hago rotar toda la circunferencia hasta que vuelve por el otro lado. Eso es lo que significa producto. ¿Se entiende? Sus elementos se pueden escribir de la forma x, y, donde x pertenece a la primera circunferencia e y pertenece a la segunda circunferencia. La topología natural del producto es, su base es un producto de los abiertos de cada lado. ¿Vale? Eso es lo que se llama la topología producto. En general nosotros trataremos poco al toro como un producto, pero está bien decirlo. Nosotros ahora estamos interesados en cocientes. ¿De acuerdo? Y ya para concluir, os dejo otro pequeño ejercicio. Este es más sencillo que el otro que os he puesto. Que es, tengo el disco de 2, y considero la relación sobre el disco, estos de 2. Otro ejemplo. Considero la relación x relacionado con y si x e y pertenecen a S1, al borde. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien me ha dicho algo? Ahí está. Lo había dejado como ejercicio, pero ya lo han dicho en el chat. Hay mucho monstruo por ahí suelto. Exactamente, esfera. Eso es una esfera. Hoy ya es tarde, el próximo día detallaré un poco cómo se pasa del disco a la esfera. ¿De acuerdo? Pensad en cualquier caso lo
Pues ya es la hora, vamos. Pensad el ejemplito que os he puesto, ¿vale? Y a ver qué os parece. Y si queréis, aunque no hagáis ejercicios todavía, porque todavía no tenemos rigor, ya le podéis ir echando un vistazo a la hoja de ejercicios y ver el tipo de cosas que vamos a ver como cocientes. Hay algunos cocientes bastante interesantes. No os pongáis todavía a hacerlos porque creo que todavía no podréis hacer ninguno y además todavía no tenéis las herramientas, pero ya podréis intentar un poco identificar los espacios que se mencionan ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita? ¿Por allí? Pues nada, nos vemos el lunes.